Buenos días a todos, chicos. Le doy la bienvenida a Miriam Macías, nuestra coordinadora de taller, y a Israel Vázquez, nuestro invitado el día de hoy. Y bueno, hoy tenemos un tema padrísimo y súper interesante para todos los diseñadores, diseñadores de moda y diseñadores en general. Creo que como diseñadores pensamos en solucionar problemas diarios de nuestro consumidor, pero nunca pensamos a largo plazo. ¿Qué voy a diseñar que no solo solucione problemas en el presente, pero que sigan pensando en el futuro, ¿no? Creo que al contrario, muchas veces el diseñador diseña sin pensar en el futuro y pues obviamente esto tiene muchas consecuencias que están afectando pues al planeta en general. Entonces, tenemos que ser visionarios y entender todo un sistema e innovar a partir de todo el proceso, innovar en todo el proceso, pero sobre todo innovar desde el principio, ¿no? Entonces, Israel va a hablar de muchos temas en específico. Hay uno que a mí me parece muy interesante, que se ha hablado poco, sobre todo en México, de retomar como estos procesos que se hacían antes para ver de qué manera podemos innovar y seguir conectando con la naturaleza, ¿no? Y no seguir afectando al planeta. Entonces, hoy le doy la bienvenida a nuestro invitado, Israel Vázquez. Israel es el editor en jefe de Love It. Yo sé que todos conocen la revista Love It y él nos va a dar esta charla el día de hoy. Entonces, chicos, les recuerdo, al final vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas. Tienen el botón de preguntas y respuestas abajo de su panel. Ahí pueden ir haciendo sus preguntas y al final Israel nos va a ayudar a contestarlas. Bienvenido, Israel, y pues adelante. Súper, muchísimas gracias. Pues bueno, sé que algunos de ustedes ya deben de conocer el medio, pero igual me gustaría como contarles un poquito de cómo funcionamos. Loveit nace a principios del año 2020 de la necesidad de encontrar una manera de informar sobre sustentabilidad sin que caiga en los dos polos que nosotros sentíamos existían en ese momento. Uno era de manera muy superficial, una portada al mes en el mes de abril, que solamente tocara temas de manera muy leve, y la otra era tener como estas cuentas de asociaciones que se dedican a la sustentabilidad y que terminan por sentirse a veces como agresivas o regañonas en su comunicación. Entonces, la intención de Loveit era crear un medio en el que se pudieran informar como leyendo a un amigo que encontró hacer composta y que le ha funcionado en su vida y qué es lo que quiere compartirte, que encontró que una alternativa al fast fashion son las líneas de sustentabilidad que tienen algunas marcas y te quiere explicar por qué estas líneas son una buena alternativa. Entonces, así es como nace Loveit. Tenemos los siguientes pilares, que es moda, bienestar. En moda tocamos pues todo lo relacionado a la industria. Bienestar tiene mucho que ver con wellness, desde belleza, sexualidad, salud mental, alimentación, hogar, todos los desechos que se pueden generar en el hogar o los productos que pueden causar contaminantes en el hogar. Viajes, cómo viajar de manera más responsable, desde recomendaciones hasta destinos. Agentes de cambio, le destinamos mucho como a perfiles en específico, entrevistas, y tienes que saber que esto va mucho como conceptos, tips para llevar en tu día a día, y Vibra, que es nuestra manera de comunicar lo que hacemos o de lo que vamos a hablar cada mes. Además, nos dimos cuenta conforme la revista fue creciendo que mucha gente empezó a preguntarnos, no sé, por ejemplo, si yo escribía sobre shampoos sólidos, la gente preguntaba como, ¿dónde puedo conseguir un shampoo sólido? Entonces decidimos hacer un e-commerce en el que pueden encontrar diferentes productos que ofertamos. Bueno, esta es la revista, publicamos a diario y va relacionado con los temas que les comento. Cuando me invitaron a dar esta plática, me pidieron que diera el tema la importancia de la innovación en procesos para generar cambios en la industria. Y justo como comentábamos al principio, creo que normalmente cuando hablamos de innovación, nos alejamos un poquito de la naturaleza. Solemos pensar en la innovación y en la evolución de los procesos tecnológicos como algo frío y algo que sí nos lleva hacia un futuro más tecnológico. Entonces, para empezar, me gustaría definir, perdón, todavía soy de esas personas que usa la RAE, qué qué es innovar. Entonces, hay dos definiciones: mudar o alterar algo introduciendo novedades, que creo que es la que a todos se nos viene a la cabeza, pero hay una segunda definición que creo que es muy importante cuando hablamos de innovación responsable, que es la de volver algo a su estado anterior.
Ha habido muchos avances tecnológicos que en su momento han suplido necesidades primordiales en nuestro día a día y que nos han llevado a mejores lugares, pero que no supimos controlar o que no supimos aprovechar y terminaron por resultar en un agente dañino tanto para nosotros como para el medio ambiente. Mucho se ha hablado del plástico, sé que voy a estar hablando de temas y voy a brincar de notas en notas, entonces si quieren como anotar el link de las notas que voy a estar usando o el título de la nota, acá hay una lupa en el sitio y ahí pueden acceder a ellas y encontrar más información. Bueno, como les comentaba, el plástico fue un invento que inició a principios del siglo pasado. Nos ha acompañado durante aproximadamente 100 años y es impresionante lo mucho que nos ha ayudado a mejorar en nuestra vida, pero también lo problemático que se ha vuelto o que nos hemos dado cuenta que es en los años recientes. El plástico nos ha ayudado a cosas como, no sé, tener cirugías más higiénicas, que eso ha ayudado a nuestra salud, o a preservar alimentos. Eso también ha ayudado a nuestra salud y a mejorar nuestras condiciones de vida y por lo tanto nuestro estilo de vida y nuestra longevidad. El problema es que cuando un agente como el plástico se convierte en un elemento de consumo masivo, terminamos por no controlarlo. Por lo tanto, este producto de innovación ahora representa una problemática en la actualidad. En promedio, esta nota es del año pasado, del 1 de julio. Hay un movimiento a nivel global que se llama Plastic Free July o Julio sin Plástico, y se crea conciencia durante todo ese mes y se invita a la población en general a rechazar el uso del plástico desechable. Entonces, el año pasado veíamos que en ese momento la estadística es que en promedio a nivel mundial un camión lleno de basura, un camión, imaginémonos uno de basura común en cualquier ciudad del país, termina en el mar. Entonces, esto resulta en una problemática no solo para el medio ambiente, sino también para nuestra salud. Un porcentaje muy básico, pequeño del plástico es el que se recicla. Aunque ahora vemos cada vez más programas de reciclaje, la realidad es que seguimos produciendo plástico y por lo tanto, por más grande que sea este esfuerzo, aún es insuficiente. No importa la edad de quien sea que esté conectado en este webinar, les puedo asegurar que el plástico que se produjo mucho antes de su nacimiento va a existir mucho después de su muerte. Entonces, así de grave es como la problemática del plástico. Yéndonos un poquito a números, hay un artículo que se llama ¿Cuánto plástico consumes al día? Digo, yo sé que es común como encontrar estas notas donde está la tortuga o el pez o el caballito de mar sufriendo, pero esto podría resultarnos hasta impersonal porque pues al final yo no vivo cerca de la playa, pensando de una manera muy fría. O yo no soy una tortuga, diría Andrea Legarreta. Pero si nos vamos a cómo nos afecta diario, nosotros estamos consumiendo plástico diario. O sea, es una realidad que consumimos microplásticos a diarios. Estas cifras a mí me causaban mucho, mucho impacto al principio. En una semana, 5 gramos. En un mes, 21 gramos. Cada 6 meses, 125 gramos, que es el equivalente a un plato de sopa o de cereal. Al año, 250 gramos, que es lo que en promedio deberíamos de comer por comida al día. Y a los 10 años ya nos comimos 2.5 kilos de plástico, que es un salvavidas de estos de los de crucero. Entonces, al final podría parecer que no es algo que nos esté impactando de manera directa, pero sí lo es. O sea, esta es la cantidad de plástico que tengo. O sea, yo tengo 3 de estos en mi cuerpo, tengo 30 años. Entonces, si se fijan, es algo que empieza a causar, pues, como una problemática en nuestro día a día. Bueno, aquí también, si quieren ver de los diferentes tipos de plástico que existen, no todos son reciclables y no todos se descomponen o pueden tardar demasiado en descomponer. Creo que la mayoría hemos escuchado la problemática del unicel y muchos gobiernos ya los están prohibiendo tanto a nivel regional como mundial, y es que el unicel puede tardar siglos en degradarse y lo más común es que termine incinerado en lugares de desecho, y eso resulta sumamente contaminante por los gases de CO2. Entonces, este producto, volviendo a lo que hablamos al principio, que venía a solucionar nuestras vidas, hacerlo más fácil, terminó en convertirse en un problema. Ahora tenemos que innovar para encontrar soluciones de cómo darle tratamiento a este desecho, pero
lo ideal sería no solamente pensar en cómo solucionar los desechos que el plástico está originando, sino cómo parar la producción del plástico. Otro ejemplo que me gusta, ahorita vamos más adelante con la innovación en los procesos relacionados con el plástico. Otro tema que me parece muy importante es los gases de efecto invernadero. No sé si han leído sobre las advertencias de la ONU. La advertencia de la ONU es que si cada año sigue aumentando 2.5 grados la temperatura a nivel mundial, esto va a traer consecuencias irremediables para el 2030. Esto se debe a los gases de efecto invernadero que producen prácticamente la mayoría de las actividades que tenemos. Cualquier quema de hidrocarburos, lo más específico que les puedo decir y que seguro todos lo hacemos día con día es el uso de un automóvil. Además está el uso de aviones. En México la energía eléctrica en parte se produce a partir de la quema de hidrocarburos, entre otras actividades. La cosa aquí es que empiezan los autos eléctricos a posicionarse como alternativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Ya no tienes una combustión directa en el auto, por lo tanto ya no generas tantos gases a la atmósfera. El problema es cómo extraemos el litio. El litio es un mineral que actualmente es en el que empleamos para todo lo que estemos usando en este momento que utiliza batería. O sea, si están en una laptop, en una computadora portátil, si tienen un teléfono, si usan el control de la tele, si tienen un auto eléctrico o híbrido, está el litio presente. El problema del litio es, si bien nos ayuda a generar tiempos de carga más prolongados y su diseño tan maleable nos ayuda a hacer cada vez baterías más pequeñas, es el contaminante. De entrada, cualquier actividad mineral genera un impacto ambiental negativo. Esto tiene que ver con la erosión del suelo, el terreno que se invierte y los procesos que derivan de ella. Aquí hay un dato interesante sobre un yacimiento. O sea, hay un yacimiento muy importante del norte del país, de México, y se cree que este yacimiento alberga 243 millones de toneladas y durante 20 años va a mantener una actividad importante. El problema es que para que esto suceda, 100,000 hectáreas de la Sierra Madre Occidental van a sufrir consecuencias irremediables. Si nos vamos a otros países, hay lugares donde se comprueba que por cada tonelada de litio se emplean 2 millones de litros de agua, lo que significa un alto contaminante. Entonces, si volvemos al ejemplo inicial, este dato también es muy importante. Se ha encontrado en Estados Unidos, en Nevada, cerca de una mina de litio, que a 200 kilómetros de distancia, de la planta, se siguen encontrando afección en los peces de cuerpos de agua. Entonces, si se fijan, algo que pareciera una solución a la emisión de gases de efecto invernadero termina por tener otros contaminantes que no hemos contemplado. Entonces, hay una innovación, sí, pero no hemos medido las consecuencias que esta innovación podría traer. Ahora, en México, volvemos al ejemplo inicial, la mayoría de la energía eléctrica que se produce en el país proviene de quema de hidrocarburos. Entonces, tal vez ya no estás quemando hidrocarburos en tu auto directo, pero sí en las fuentes de energía de tu auto. Y si a esto aunamos que de las compañías principales de autos eléctricos a nivel mundial son las que están invirtiendo en la carrera espacial, pues tenemos otro fuerte contaminante. O sea, por más autos Tesla que lleguen a existir en el mundo, no se compara en nada a los lanzamientos que están proyectando para el siguiente año en pruebas de viajes espaciales. Entonces, volvemos a lo mismo. O sea, digo, mi intención con toda esta conversación no es satanizar ciertos procesos o ciertos avances, sino que tenemos que ser conscientes que cualquier actividad humana tiene un impacto ambiental. Por lo tanto, debemos de ser conscientes de qué tanto podemos llegar y cómo podemos solucionar esto o qué alternativas podemos encontrar. Por ejemplo, en México, no les estoy diciendo que no usen un auto eléctrico, pero si vamos de un auto eléctrico a un auto híbrido, por el rendimiento, puede que un auto híbrido tenga una menor huella ambiental. Ahora, regresando al tema del plástico, hay alternativas sobre cómo empezamos a tratar estos desechos para producir objetos o textiles que nos ayuden en nuestra vida diaria.
Seguro ya todos hemos escuchado de prendas que vienen a partir del PET. Lo que se hace es que el PET se tritura, se lleva como a procesos de hilado y termina por hacer playeras. Entonces ya hay muchas marcas que empiezan a usar estas técnicas de innovación para dar solución al tema del plástico. Nike tiene un importante plan de sustentabilidad que se llama Move to Zero, y en él pueden encontrar que muchos de los residuos, tanto de la planta como de recolección de plásticos en los océanos, terminan empleándose para la creación de calzado deportivo. Hay una marca mexicana que se llama Tees for People, que cada modelo rescata 4.8 botellas de plástico y se mezcla con algodón reciclado. Entonces, esto resulta en una alternativa interesante para reducir nuestro impacto. Ahora, hasta hace algunos años entendíamos el reciclado como algo, y estoy hablando como de un entendido colectivo, no como todos pensábamos así, pero no sé, estoy seguro que si ustedes hablan con sus papás o con sus abuelos y les dicen, es que voy a usar tal cosa reciclada, no estaba como tan bien visto preferíamos siempre lo que era de nueva producción. Entonces, era imposible pensar que marcas de lujo se sumaran a tendencias de reciclaje en sus producciones. Afortunadamente esto está cambiando y Prada es una de las marcas que se posiciona más adelante en temas de reciclaje específicamente de nylon. Para Prada, Prada tiene este estilo que seguro todos conocen, muy urbano, habla a generaciones más jóvenes y uno de sus principales materiales es el nylon. A partir del año pasado empezaron a crear un producto que ellos patentaron como Renylon, que recicla tanto el nylon que ellos producen o que ellos emplean en sus líneas de producción con plástico de rescate de vertederos al aire libre y océanos. En esta entrega, ellos colaboraron con Adidas y las piezas son totalmente hechas de Renylon. Una de las ventajas que ofrece este material es que va a llegar un punto en el que, o sea, la pieza puede reciclarse o reusarse de manera eterna. Volvemos al ejemplo de cosas que nos han ayudado en la producción. Por ejemplo, si yo les hablo de una fibra orgánica, la fibra orgánica, al ser orgánica, al igual que nosotros, tiene un tiempo de vigencia. Entonces va a llegar un punto en el que, no sé, tal vez este suéter de algodón orgánico ya no pueda ser heredado o ya no pueda ser utilizado por alguien más porque pues ya cumplió su tiempo de vida y el desgaste natural que va a tener no le permita ni siquiera continuar siendo reciclado. La ventaja que tienen algunas de estas piezas que vienen de materiales sintéticos es que si se les da el adecuado cuidado, pueden durar años y pueden ser heredadas, pueden ser intercambiadas, pueden ser reutilizadas. Entonces, sí, o sea, volvemos al principio. En temas de innovación, lo que más importa no es solamente la producción, sino el cuidado y el tiempo de vida que se le va a dar y empezar a pensar, perdón, en diseño circular. ¿Qué sigue después de eso? Cuando yo ya no quiera esta chamarra, ¿cuáles son mis opciones? En este caso, tal vez mi opción es heredarla, meterla a una dinámica de intercambio, venderla en una tienda de segunda mano, algo por el estilo. Cuando yo no quiera este suéter que es de algodón orgánico, ¿cuáles son mis opciones? Tal vez compostarlo, tal vez convertirlo en una jerga para la casa, tal vez cortarle las mangas porque solamente las mangas se dañaron y hacer una tote bag a partir del suéter. O sea, tenemos que pensar y es parte de la innovación, tenemos que pensar en diseño circular para ver qué va a seguir después de que el usuario se despida de esa prenda o de ese objeto. Dejando un poquito de lado del plástico y el tema del reciclaje, porque si bien, como comentamos, sí tenemos que solucionar lo que ya producimos, también tenemos que pensar en opciones para dejar de producirlo. Marcas como Levi's creo que son de las que me parecen más interesantes y que han metido mucho esfuerzo y económico y de personal en sus programas de sustentabilidad. Ellos han desarrollado textiles orgánicos y también a partir del reciclaje para seguir confeccionando sus piezas.
En esta nota tenemos 4 o 5 de sus principales, ahorita les digo. Tencel es uno que se hace a partir de madera, bueno, de viscosa de madera. La madera viene de tala responsable, son árboles o sea, que desde un principio están destinados a este propósito que es el tencel y que durante su tiempo de vida producen una carga de oxígeno importante pues para el medio ambiente. El tencel se crea una viscosa y a partir de esa viscosa se crea la tela. Es un material sumamente resistente. Ecovero es una solución muy similar, pero puede incluir madera de otros tipos que no sea solamente la del tencel. El tencel es como una marca registrada. Después tenemos el cáñamo algodonado, que aquí sucede algo muy interesante con el cáñamo. El cáñamo es una planta pariente de la marihuana. Las dos vienen del cannabis y la cosa es que el cáñamo tiene una carga de THC muchísimo menor al de la marihuana. Por lo tanto, no cumple los mismos propósitos que la marihuana, pero contiene mucho CBD y el tronco es mucho más grueso y la planta es mucho más alta. Entonces, hace 100 años en México era legal tanto la marihuana como el cáñamo, como todas las que estuvieran relacionadas. Y en ese entonces se aprovechaban sus beneficios para textiles, ya que la fibra que deriva de aquí es sumamente resistente. El problema es cuando empieza la prohibición de la marihuana en México, que es por allá en los años 30, 40, si no me equivoco, el cáñamo cae también junto con la marihuana en la prohibición, aunque no sirvieran para el mismo propósito, solamente por cuestiones políticas y culturales. Actualmente, con todo el debate de la legalización de la marihuana, el cáñamo vuelve a aparecer en escena y resulta un material sumamente benéfico para la industria textil. Entre las ventajas, crece muy rápido, ocupa mucho menos espacio, es muy resistente a las plagas, por lo cual no requiere pesticidas y emplea menos agua y menos espacio que el algodón, que podría ser como la alternativa sustentable. Además, está comprobado que regresa entre el 60 y 70% de los nutrientes a la tierra durante su crecimiento y cada tonelada de cáñamo puede eliminar 1,63 toneladas de carbón del aire durante su tiempo de vida. Por lo tanto, este textil no solo es sustentable al tratarse, porque también reduce la cantidad de agua que necesita al convertirlo en fibra, sino que también durante su tiempo de vida empieza a ayudar a la regeneración del suelo y del medio ambiente. Entonces, aquí, si se fijan, estoy hablando de un textil que se usó hace 100 años en México y que si nos vamos a la historia, hace 4000 años en Egipto, pero ahora lo encontramos como un producto de innovación porque es un material y es una técnica que habíamos perdido. Después tenemos el algodón orgánico. El problema con el algodón orgánico es que empezó a caer. El algodón en general empezó a caer como en ciertas prácticas que no eran convenientes ni para la sociedad ni para la tierra. Una de ellas son las alteraciones genéticas para crear algodón transgénico que crezca más rápido y que supla una demanda mayor e industrial y empieza a erosionar la tierra y a dañar la tierra. La otra es, pues sí, o sea, el algodón en algunos países estuvo relacionado con el esclavismo y actualmente siguen habiendo prácticas poco éticas en la recolección, sobre todo del algodón. El algodón orgánico, hay actualmente organizaciones como Cotton Initiative que ayuda a regular los procesos del algodón. Se cuida que los pesticidas sean de origen natural, porque el algodón sigue requiriendo pesticidas, que el agua que se utiliza en su riego sea también bien administrada, porque este suele ser otro problema con la agricultura, y capacita a los agricultores para que tengan prácticas éticas con sus trabajadores. Entonces, esta iniciativa, volvemos a lo mismo, es regresar a una ética laboral que tal vez existen comunidades pequeñas, pero con procesos industriales se fue perdiendo porque se va perdiendo el control entre más personas participen en una cadena de producción. El repreve es algo similar, perdón, a lo que ya habíamos hablado de cómo se crean fibras plásticas a partir del reciclaje. En este caso en específico, desde su creación, Levi's ha
empleado más de 25 botellas plásticas para estas técnicas. Entonces, estos son algunas de las técnicas que está empleando esta marca en específico para solucionar el tema textil. Hay que recordar que la moda actualmente está catalogada, esto es algo debatible, hay autores que dicen que no es cierto, pero hay quienes creen que es la segunda industria más contaminante. Y esto viene de muchas de estas prácticas irresponsables de la obtención de materiales y de los procesos de producción. Entonces, estas alternativas pueden resultar una solución viable para la producción de nuevas prendas. Ahora, aquí podríamos caer en un tema polémico. Sé que durante mucho tiempo hemos como condenado el uso del fast fashion y este creo que es otro tema de innovación eh, que puede resultar benéfico, pero que se puede salir de control si no pensamos bien en los temas de producción. El fast fashion nace a partir de la industrialización, después aproximadamente por la Segunda Guerra Mundial empiezan a producirse cosas más rápido y a masa para solucionar la demanda de aquel entonces. Entonces, esto representa ciertos beneficios, como si yo necesitaba una playera nueva, no tenía que esperar 6 meses para obtenerla, sino que podía adquirirla en el momento que yo la requiriera. Y eso representa un beneficio. Otro beneficio que algunos autores señalan en todo esto es la democratización de la moda. Tal vez yo no tengo los ingresos socioeconómicos, perdón, para adquirir una marca de lujo y estar en la tendencia de ese momento, pero el fast fashion acercaba las tendencias del momento a más personas. El problema es cuando caemos en un consumo inconsciente, como lo he estado mencionando en todo esto. Si yo dejo de consumir sin analizar el por qué lo voy a hacer, voy a terminar consumiendo y esto termina convirtiéndose en una problemática. Otro tema importante en el fast fashion es el uso del agua para tanto procesos de lavado, de teñido y de tratamiento de fibras de materia prima a fibras textiles, se emplea mucho el agua. Entonces, marcas como Levi's, que también lo emplea en Dockers, crearon Waterless, que es un programa que ayuda a eficientizar, perdón, me trabé, el uso del agua en todos sus procesos. Son más de 20 técnicas en las que ellos desarrollaron tecnologías como, por ejemplo, si el proceso de deslavado empleaba agua, ahora no emplea agua, sino que utiliza rocas secas para crear esta misma textura que se usaba antes con el agua. Si el teñido antes era líquido en su totalidad, ahora se pueden utilizar pigmentos que sean aplicados en secos y que después se les dé otro tratamiento. Esto ayudó a disminuir 96% del consumo de agua de la marca. Entonces, o sea, si se fijan, 96% es bastante. Aquí podríamos volver a la polémica si la solución es seguir o no produciendo moda nueva, pero mientras se siga produciendo son necesarias este tipo de innovaciones para tener alternativas más sustentables con el medio ambiente. De aquí, volvemos a lo mismo. Esta nota me parece muy importante porque al final también hablamos de que, ok, tú como consumidor tienes una responsabilidad. Sé que actualmente también es como debatible y más si ya vieron la película de Don't Look Up, de qué tanto es el peso de mis acciones individuales en una sociedad dominada por gobiernos, por empresas y por intereses particulares. Pero al final la actitud del individuo, los hábitos de compra del individuo y la mentalidad del individuo termina por impactar a los círculos cercanos y por lo tanto, entre más se vaya creciendo esta mentalidad, termina por impactar a niveles más grandes. Entonces, sí, hay acciones que el gobierno y las empresas tienen que llevar a cabo para tener en cuanto a innovación y sustentabilidad, pero también hay responsabilidades individuales que podrían parecer insignificantes, pero que podrían marcar una diferencia e impactar a la gente que está cerca de nosotros. Entonces, no sé, por ejemplo, acá les ponía, Levi's está creado de una manera en específica y está diseñado de tal manera que tú tengas que lavar lo menos posible tus pantalones de mezclilla.
en ese entonces el director de Levi's, que no recuerdo si por aquí está el nombre, pero él lo están entrevistando sobre estas, no les debo el nombre del director, sobre estas técnicas de wireless, y él dice durante la entrevista, yo tengo un año usando estos pantalones, no diario, pero, o sea, tengo un año con estos pantalones que estoy usando en este momento, y desde que llegaron a mí no los he lavado ni una sola vez. He aplicado otras técnicas de limpieza que no requieren agua, y por lo tanto les puedo garantizar que el pantalón se puede mantener inoloro y en condiciones higiénicas sin necesidad de agua durante un año de tiempo. Entonces, bueno, aquí vienen algunos consejos. Hay otras notas por ahí que también hablan como de cómo mejorar tu relación con el agua y el lavado y el cuidado de tus prendas, pero todo esto viene a partir de la innovación. Otro tema debatible que ha surgido en temas de innovación en cuanto a la industria textil es el uso de pieles vegetales. El tema es, actualmente estamos ante un movimiento muy importante y creo que muy aplaudible, tanto de gobiernos como de marcas, que es la prohibición del uso de pieles. Entonces, Grupo Kering anunció el año pasado que renunciaba al uso de pieles en la mayoría de sus marcas. El gobierno de Israel va a prohibir el uso de pieles. Y así hay muchos otros ejemplos de marcas que tal vez no fueron tan recientes, pero que han renunciado al uso de pieles en años recientes. La cosa aquí con el uso de pieles es que se empiezan a buscar alternativas que nos den la misma textura, y es cuando empezaron las fibras a partir de materiales como hongos o nopal en específico en México. Al principio este era un poco debatible porque hubo gente que empezó a señalar que tal vez los procesos de producción utilizaban agua que terminaba por contaminarse y al final no era tan viable. Actualmente hay marcas que han demostrado tener procesos bastante viables, como Deserto. Esta es una marca mexicana, la que aparece en esta nota es una marca mexicana que se llama, ay, se me fue el nombre, y ellos empezaron a utilizar piel de Deserto, se entiende, y ellos empezaron a utilizar piel de Deserto para producir sus piezas. Otro de los problemas que había en cuanto a innovación en materia de piel vegetal es que no se podía lograr la misma textura. Entonces, por ejemplo, para calzado o para marroquinería era complicado porque a la hora de hacer los forros no tenían la misma resistencia que la piel animal. Por lo tanto, no tenían la misma duración. ¿Y de qué servía entonces tener un nuevo objeto que no tenía la ventaja de la piel animal, que era su duración o cómo envejecía la textura del material? Ahora se tiene tan buen resultado que Deserto va a empezar una colaboración con una marca de lujo para tapizar los autos eléctricos. Entonces, volvemos a lo mismo, a innovación aplicada a sustentabilidad. Por último, me gustaría contarles de otras técnicas. Bueno, primero me gustaría contarles de esto. Justo lo que les decía es, o sea, además de como individuos, las empresas tienen responsabilidad, pero también los gobiernos. El gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Cultura, presentó el año pasado una plataforma activa de diseño, que esta tiene como propósito impulsar proyectos de jóvenes emprendedores que tengan innovación y que beneficien al público en general, en este caso del estado de Jalisco. En esta edición, que es su primera edición, se seleccionaron 6 perfiles y 2 de ellos tienen un discurso netamente sustentable relacionado con el reciclaje y la reducción de residuos. El primero es de Norberto Miranda. Norberto Miranda tiene un contexto muy interesante. Él es arquitecto egresado de la UNAM y empezó a trabajar en museografía y espacios efímeros. Entonces él se daba cuenta que uno de los principales problemas que tenía al momento de diseñar espacios efímeros era que pues justo era un espacio que iba a durar tal vez unos meses y la instalación no podía usarse de otra manera, tenía que desecharse. Él empieza a hacer una investigación y encuentra en el plástico una alternativa interesante para crear nuevos materiales. Decide investigar sobre el plástico reciclado y se da cuenta que en la mayoría de los casos, cuando tú quieres adquirir
plástico reciclado o hacer plástico reciclado para tus producciones, sucede lo que ya hemos hablado con marcas anteriores. No puede ser en su totalidad plástico reciclado, tiene que tener al menos un porcentaje mínimo de fibras nuevas. Él decide enfocar su investigación entonces a cómo crear materiales que sean netamente reciclados. Entonces, su primera entrega es esta colección de bolsas. La pueden encontrar en Instagram como Bolsas Bolsón, y de ahí él va a desarrollar nuevos proyectos. Está interesante porque además colabora con una comunidad costera en Jalisco que está en Cihuatlán, se llama el municipio, y ahí busca además alimentar la economía local. El segundo proyecto es de Paloma Morán, perdón, y Paloma empieza a investigar sobre la consecuencia de la tala para crear ciertos materiales como cartón o papel. Entonces ella empieza a buscar una alternativa que no necesita de la tala para seguir supliendo estas necesidades y encuentra la fibra de la cáscara de tamarindo. Entonces se alía con una empresa, perdón, local que trabaja productos de tamarindo y que ellos terminan por desechar este material, que es la fibra de la cáscara, y ella está actualmente haciendo experimentos para ver la resistencia del material y las aplicaciones que tiene a diferentes industrias, que puede ser desde la creación de cuadernos para escribir, hasta empaques o embalaje. Entonces, este es un interesante proyecto, digo, es solo uno de muchos que existen en el país o en instituciones privadas como universidades, que alientan a los estudiantes a buscar y a los emprendedores a buscar alternativas sustentables e innovadoras. Otra de las alternativas que me parece muy interesante y que creo que es un buen tema de innovación aplicada a la sustentabilidad es la Gran Barrera de Burbujas en Ámsterdam. Esta es una empresa, la primera fue en Ámsterdam, pero actualmente existe en diferentes países de Europa, y es que empiezan a analizar la problemática de la cantidad de plástico que flotaba en los cuerpos de agua de grandes ciudades europeas. No había manera en la que pudieran captar los plásticos sin afectar a la fauna local que aún podía llegar a existir en estas partes. Lo más común o la solución de algunos gobiernos en ese entonces fue crear barreras físicas que impidieran el paso del plástico al océano, captarlas en algún lado y procesarlas. El problema era que al ser barreras físicas terminaban también por atrapar peces u otros animales que existían en estos cuerpos de agua. Este es un proyecto súper sencillo. En esta parte de abajo se coloca un tubo. El tubo tiene perforaciones y se inyecta aire con una frecuencia en específica. Esta frecuencia ayuda a empujar, a crear una corriente que empuja los cuerpos plásticos a un sistema de captación, pero no atrapa a los cuerpos a los peces. Entonces fue una solución que el gobierno de Ámsterdam, en colaboración con esta empresa, encontraron sumamente viables para solucionar este problema. Igual la nota está como The Great Bubble Barrier, y si quieren ver el video está muy interesante porque explican todo el tema desde la cantidad de basura que existía antes de la instalación, ese es el sistema de captación, hasta el tipo de basura que encontraron. Mencionan que encuentran basura flotando en el río que es de 10 años atrás. Entonces resulta en una solución a una problemática que no es nueva. Por último, me gustaría mencionar algunas técnicas que ahora entendemos como innovación, pero justo también como el GEM que mencionábamos hace rato, es recuperar un poquito de técnicas que ya existían. Esta nota se llama La agricultura del presente. No sé si han visto el documental que está en Netflix de Kiss the Ground. Habla sobre agricultura regenerativa y entrevistan a diferentes personas que empiezan a rechazar los procesos industriales de la agricultura y empiezan a optar otra vez por técnicas ancestrales de agricultura, incluso en sus hogares. Esto termina por ayudar a crear nutrientes nuevos en la tierra, evitar la erosión, lo pueden alternar con ganadería y también ayuda a reducir la contaminación por la ganadería, e incluso termina por solucionar temas de gases de efecto invernadero. Entonces,
en esta nota no hablamos solamente de la agricultura regenerativa, sino de otros sistemas que han mostrado ser benéficos para el medio ambiente. Aquí en Ciudad de México, al sur, me imagino que la mayoría ubican Xochimilco. Xochimilco es los últimos vestigios que quedan del sistema de chinampas que existía en México previo a la intervención española. Entonces, son cuerpos de tierra que eran creados sobre balsas en el lago de Texcoco, se iban uniendo unos a otros y se disponía ahí a sembrar diferentes hortalizas, flores y lo que sea que se pudiera requerir. Entonces, actualmente existen proyectos que están rescatando el sistema de chinampas y en México hay empresas como Arca Tierra que te ofrecen la posibilidad de llevarte a tu casa una canasta quincenal con las verduras, frutas y productos de la tierra que podrías necesitar durante tu consumo del mes y te garantizan que son de producción orgánica y local. Además, en estos lugares se producen flores, por ejemplo, el cempasúchil. Entonces, es un sistema que se ha comprobado termina funcionando como un refugio para especies de fauna que se creían perdidas en la Ciudad de México, como aves migratorias o incluso el mismo ajolote, y además ayuda a recuperar los canales que se encontraban sumamente contaminados, ya que la mayoría de los canales de Xochimilco se habían destinado al turismo. Y otro importante que me parece son los kibbutz. Los kibbutz son unas comunidades, son unos colectivos que hay en Israel, unos que buscan como aprovechar al máximo los recursos que tienen en la zona para la agricultura. Hay que recordar que Israel está ubicado en una zona desértica, por lo tanto era difícil la agricultura en la región y por medio de estas comunidades se buscaba crear una manera de conseguir alimentos autosostenibles, perdón, en los que ellos pudieran satisfacer sus necesidades, aprovechar los recursos al máximo e impactar de la manera menos agresiva el entorno. De los kibbutz vienen técnicas como los invernaderos. Entonces, pasamos a la siguiente, que es, no sé, seguro a algunos de ustedes les tocó escuchar o ver incluso a sus abuelos que iban a comprar la mayoría de sus cosas a granel. O sea, la leche la llevaba una persona y te la servían en algún envase que tú tenías en tu casa. Si tú querías ir por frijoles, tenías que tú llevar como un bote o una bolsa de tela para que te sirvieran ahí tus frijoles en la tienda de la esquina o en el mercado local. Entonces, era una técnica que antes era sumamente común y que fuimos perdiendo por la aparición del plástico y su popularización y la practicidad que encontramos en los productos desechables. Ahora existen proyectos como Lleno que buscan incentivar el consumo circular y recuperar un poquito esto del consumo a granel. Tal vez yo, por mi estilo de vida y por la practicidad, porque vivo en una colonia céntrica, no estoy cerca de un mercado local, no se pone ningún tianguis por mi casa, no hay una tienda en la esquina, que creo que es un estilo de vida que ya la mayoría de nosotros adoptamos. Me cuesta muchísimo trabajo encontrar un lugar donde me vendan las cosas a granel. Lo que ofrecen estos jóvenes es que tú contratas al principio el servicio de envases refiliables y cada que ellos te van a surtir tu pedido, te llevan este tipo de envases para que tú los tengas en casa y dejes de producir desechables. Además, ellos se encargan de realizar una curaduría de los productos en las que no necesites, en la que no dudes, perdón, cuáles son los ingredientes o el origen de ellos. Trabajan mucho con productores locales y de prácticas orgánicas. Otro ejemplo que me gusta mucho en estos temas es el diseño biofílico. El diseño biofílico es integrar la naturaleza a los espacios o simular la naturaleza en los espacios para obtener sus beneficios. Parte de esta innovación nos hizo alejarnos de los campos, adentrarnos en las ciudades, encontrar estilos de vida que al momento nos parecían más cómodos, pero que al final terminaron por tener una repercusión en nuestro día a día. Esto quiere decir que, no sé, por ejemplo, si tú vives en una ciudad fría, sin árboles,
que en un espacio con poca iluminación natural, está comprobado que eso va a terminar afectando tu salud mental. Si tu oficina está en un espacio similar a este que estoy relatando, termina por afectar tu productividad. Los hospitales, lo mismo. Entonces, se ha encontrado en el diseño biofílico una alternativa buena para regresar a este contacto con la naturaleza que tan necesario es para nuestro desarrollo de bienestar y que además nos ayuda a tener prácticas sustentables. Estas imágenes en esta nota son las oficinas de Amazon en Seattle. Entonces, el diseño desde lo que no es natural, que es el diseño estructural, intenta evocar formas orgánicas, curvas, permite el paso de la luz e integra áreas verdes en los espacios y cuerpos de agua, lo cual es de suma importancia para que podamos tener un mejor rendimiento. O sea, no recuerdo exactamente el porcentaje del aumento de productividad, pero sí hay una relación directa entre el aumento de productividad y el rediseño de esto. Hay otros hospitales que han empezado a implementar situaciones como murales con motivos naturales, que tal vez, volvemos a lo mismo, no es algo orgánico, pero sí es algo natural o evoca algo natural y ha mostrado beneficio en los pacientes. Mayor circulación de aire natural, mayor entrada de luz natural, todo eso causa un beneficio. Y por último, este es un ejemplo que me encanta, que es como en una época como la nuestra convergen todos los temas de tecnología, generación Z, sustentabilidad, que es la última entrega de Paco Rabanne. Este perfume se llama Phantom y este perfume está diseñado a partir de varios principios. El primero es que como Paco Rabanne es una marca dirigida a jóvenes que desde sus inicios se destacó por ser disruptiva y por hablar de un futuro, mmm, no sé cómo decirlo, como utópico, este futuro que veíamos en las películas de los ochentas, que era como los extraterrestres conviviendo en fiestas con los humanos y sin perder, o sea, no con un traje espacial, sino con esta look and feel de los ochentas. Entonces, Paco Rabanne lo que hace para esta ocasión es un perfume que para empezar, está diseñado a partir de ingredientes naturales o de recolección responsable. Incluye vainilla, lavanda y cítricos. Entonces, estos ingredientes se obtienen de manera responsable con organizaciones que están acreditadas para la recolección de estos y que garantizan el bienestar de su cadena de producción, que es un tema muy conflictivo en algunos países. Después, el diseño de la botella es rellenable. Tú puedes adquirir el repuesto y solamente quitas la cabeza de tu perfume y lo rellenas. Otra cosa interesante que tiene este perfume es que la fórmula fue diseñada por 4 expertos de la marca, pero se perfeccionó a través de la inteligencia artificial. Entonces ellos dijeron, ok, nosotros queremos lograr que el cerebro sienta estas 3 emociones en específico cuando lo huele y creemos que estos perfiles aromáticos nos van a servir para tener este resultado. Se introduce la fórmula en la ecuación y la ecuación dice como, ok, tienes razón, solamente yo corregiría estos porcentajes a esto e incluiría tal ingrediente. Y así es como se obtiene esta fórmula. Entonces, eso también me parece sumamente interesante. Y por último, tiene la característica de que si tú acercas tu smartphone a la cabeza del robot, te abre contenido exclusivo, que es algo también muy interesante en esta generación. Es la creación de vínculos a través de plataformas digitales. Entonces, creo que este es un excelente ejemplo de innovación y de una relación equilibrada entre desarrollo tecnológico y procesos sustentables. Entonces, bueno, perdón, hablé muy rápido porque quería como abarcar todos los temas. Igual, si tienen alguna pregunta, con gusto podré responderlas. Gracias, Israel. Chicos, abrimos el espacio para preguntas y respuestas. Le damos un respiro a Israel. Oye, Israel, mientras los chicos se animan a preguntar, yo tengo un par de preguntas. Primero, quiero preguntarte, o sea, porque yo entiendo que tú estás diciendo que todos tenemos cierta responsabilidad, ¿no? Como consumidores, universidades, hasta el gobierno.
Dentro de todos estos actores que tienen cierta responsabilidad en esto que tú nos estás platicando, ¿dónde entra el diseñador? ¿Qué tan importante es el diseñador para esto que queremos lograr? Súper. Justo, creo que nuestra responsabilidad como diseñadores es, desde el momento en el que tú asumes que quieres dedicarte a una vida de diseño, estás dispuesto a estudiar para solucionar problemáticas que, perdón, tengo un perro y ya no se quería quedar abajo, problemáticas que se puedan presentar en el día a día. Nuestra responsabilidad como diseñadores es solucionar estas problemáticas, pero ahora teniendo esta conciencia del impacto que estamos dejando en el mundo, necesitamos que nuestras soluciones desde el principio sepan hacia dónde van. Hace rato comentaba sobre el diseño circular, perdón. O sea, yo puedo diseñar este frasco y decir, mira, esto te va a ayudar a dejar de producir plástico o a dejar de comprar plástico. Pero a lo mejor no voy a pensar como, oye, y al usuario esto es ergonómico, oye, y al usuario esto le va a resultar práctico al momento de usarlo en su día a día, o cuando no lo quiera, ¿qué va a pasar con este producto en específico? Porque a lo mejor, pues sí, durante su tiempo de vida le ayudó al usuario a reducir su consumo de plástico, pero resulta que nunca se va a degradar y que no hay manera de tratarlo y va a quedar así para toda la vida. Entonces, es nuestro deber como diseñadores encontrar desde un inicio la solución no solo a la problemática que queremos remediar, sino ir más allá y pensar en el tiempo de vida que le estamos dando al objeto que estamos creando. Sí, y creo que, por ejemplo, como diseñadores de moda en específico, la verdad es que es muy difícil que nos pongamos a pensar, ok, voy a crear esta camisa, pero cuando ya la terminen de usar o ya no la quieran, ¿qué va a pasar? ¿No? Siempre nos enfocamos en, ahorita se ve divina, así es como la quiero. Entonces, creo que incluso las universidades tenemos como esta responsabilidad de guiar a los estudiantes a pensar a futuro, como dices. Sí. Bueno, también quería, por ejemplo, esta cuestión que platicabas de Adidas, de este material que hizo nuevo, me parece súper interesante porque justo cuando lo estabas platicando, me vino a la mente, por ejemplo, en Oaxaca, las juchitanas que tienen sus trajes que cuestan como 10,000 pesos, pero que se los pasan de generación en generación, ¿no? Como que cuando empezaste a comentar de este material, que era un material que duraba mucho, me vino a la mente esto. Entonces, creo que también la herencia cultural puede ser un impulsor para una vida sostenible. Ahora, cuando los diseñadores, los pocos que se enfocan en esta área de la moda, como de impulsar la cultura y al mismo tiempo impulsar la sostenibilidad, lo hacemos, podemos a veces caer en esta cuestión de apropiación cultural. Entonces, quiero preguntarte cómo podemos, sí, agarrar esta herencia cultural y usarla para diseñar e innovar, pero sin caer en la apropiación cultural. O también quiero preguntarte, Israel, ¿tú qué opinas acerca de la apropiación cultural? Creo que es un tema muy polémico. También tenemos notas muy interesantes de colaboradores que están mucho más preparados que yo en el tema sobre apropiación cultural y apreciación. Hemos tenido la fortuna de trabajar con asociaciones como Impacto, ONG. Si tienen la oportunidad de buscarlos en Instagram, tienen una iniciativa que se llama Viernes Cultural, y también con Aid to Artisans, que es una organización a nivel internacional que busca proteger y capacitar a las y los artesanos en materia de propiedad intelectual. Creo que hay muchísimos temas y el primero, y tal vez va a sonar un poquito cliché, pero hay que salir de nuestro privilegio. O sea, tenemos que ser conscientes de que tenemos un privilegio y que si crecimos fuera de estas comunidades indígenas, tenemos una visión sesgada de lo que ellos están viviendo. Entonces, lo primero que yo diría es la información y la segunda es la colaboración. O sea, si yo decido colaborar con una comunidad indígena, tengo que estar consciente y tengo que estar seguro de que sea una colaboración lineal, que la otra persona esté entendiendo lo mismo que yo, los mismos alcances que va a tener esta colaboración y que yo esté dispuesto a entender también hasta dónde puede llegar mi intervención. Porque antes recuerdo que era muy común el diseñador de moda que llegaba y decía, es que colaboré con la comunidad de huicholes en Nayarit. No, no colaboraste, llegaste y le diste un patrón y le dijiste pónganmele cuentitas de este y este. O sea, usaste su técnica artesanal sin preocuparte por ninguna de sus opiniones o de si sí estaban aplicando o no de la manera que ellos, de su conocimiento ancestral. Entonces, creo que una buena apreciación cultural
viene a partir de estos factores, entender que estoy colaborando y así como me iría a colaborar con cualquiera de mis compañeros de la universidad, lo tengo que hacer con cualquiera de las comunidades que quiero o de los artesanos que me interesa y asegurarme que los acuerdos sean lineales y que sean justos para ambas partes. Sí, y creo que muchas veces lo que hacemos como diseñadores, llegamos con una comunidad y queremos que ellos se adapten a nuestro proceso en vez de nosotros Sí, entender su proceso y adaptarnos nosotros al de ellos, sí, ¿no? total, justo. Ok, muy bien, Israel. Pues ya tenemos preguntas. A ver, la primera pregunta, además de alinearnos a la sostenibilidad o a modelos de negocio circular, ¿qué otros enfoques podríamos atender para empezar a hacer cambios? Yo creo que va muy de la mano. En México, cuando usamos la palabra sostenibilidad, es para englobar responsabilidad ambiental y responsabilidad ética o social. Y justo creo que es el tema que acabamos de tocar. En muchas ocasiones no pensamos en los alcances éticos o sociales que va a tener nuestro diseño, nuestra colaboración, nuestra participación en tal o cual cosa. Por ejemplo, como diseñadores, yo les podría decir, uno de mis ejemplos favoritos es el modelaje. Muy pocas veces pensamos en los modelos. O sea, pensamos en que el modelo es pues el niño o la niña que va a participar 2 horas en mi campaña y que pues sí, lo voy a usar para mi campaña, pero hasta ahí llegó y no me importó si en el shooting comió o no comió, si le puse un zapato mucho menor a su talla y así lo tuve parado 3 horas, si le pagué de manera justa, si fue un intercambio abusivo para él. O sea, creo que desde ese tipo de acciones tú tienes que ir midiendo tu responsabilidad. Lo mismo con tus colaboradores a nivel equipo de trabajo directo. O sea, si decides tener una maquila, que es otro de los principales problemas en México, ¿cómo mejoro las condiciones de vida de las personas que trabajan en mi maquila? ¿Cómo aseguro que los sueldos que están recibiendo sean justos? ¿Cómo me aseguro de que los acuerdos colaborativos que estamos logrando no vengan a partir de su necesidad o de su ignorancia y yo me esté aprovechando de eso? Entonces creo que el tema social a nivel, sí, la cadena de producción que estoy ejerciendo es importante, uno, y dos, la comunicación, o sea, el mensaje que estoy transmitiendo con mis diseños y con mis campañas. También es algo súper común con diseñadores y, o sea, sé que a nivel global, pero sobre todo aquí en México. Al final, las campañas que tengan como diseñadores bueno, en el nivel en el que se quieran desenvolver, si van a trabajar en una revista, las editoriales que desarrollen o las producciones que tengan, no sé, impactan más a la gente de lo que creemos. Entonces, o sea, si yo voy a hacer una editorial, tengo que tener mucha atención a la representación de diversos sectores sociales. O sea, antes estábamos acostumbrados a cumplir con estándares de belleza eurocentristas y con eso yo ya tenía mi campaña perfecta, pero la realidad es que hay perfiles en México que necesitan representación. También siento que eso es importante tener en cuenta. Ok. Oye, Israel, y comentas que, por ejemplo, en México, la maquila es uno de los grandes problemas. ¿Qué otros problemas ves en México, sobre todo? Hay, una organización que se llama Fashion Revolution, es una organización a nivel mundial que nace de un incidente que en Plaza de Ranas, en Bangladesh. Lo que pasa ahí es que se cae una maquila y visibiliza que las mujeres que ahí trabajaban, murieron bastantes, no contaban con las condiciones laborales básicas para cualquier ser humano. O sea, ya no estoy hablando de si el gobierno, si no, o sea, derechos humanos básicos en cualquier lugar del universo no existían en esa planta de trabajo. A partir de ahí, Fashion Revolution se dedica como a mapear la transparencia en diferentes organizaciones, en diferentes marcas a nivel global para invitarlos a tener procesos más éticos. Fashion Revolution no mide si los procesos son éticos o no, mide la transparencia. Y creo que ese es el principal problema en la moda mexicana. No hay transparencia y no hay un interés por la transparencia. O sea, si tú vas con una marca, no quiero decir nombres, pero así es una marca pequeña, como una marca grande, multinacional que salió del país, no hay transparencia. O sea, si tú le preguntas al diseñador que estuvo en Fashion Week la semana pasada, ¿cómo están viviendo tus costureras? Tal vez ni lo sabe o no te lo quiere decir. Y si tú vas con esta marca enorme que tiene tiendas en cada esquina y le preguntas lo mismo, tampoco. Entonces, creo que ese es el principal problema. Si no hay transparencia, no podemos ser conscientes de la verdadera problemática y de cómo solucionarla.
Sí, y creo que también ahí entra el consumidor, ¿no? Bueno, y también como diseñadores informarnos, también incluso si mi material está hecho de algodón, digo, yo sé que es muy difícil saber exactamente de qué landfill viene nuestro algodón, pero al final, tanto como consumidores como diseñadores, informarnos de, como dices, cómo está viviendo mi costurera, ¿no? Qué tipo de vida tiene, etcétera. Ok, a Israel, aquí nos preguntan, ¿cuál es tu opinión acerca de la piel a base de mango? Creo que aquí me gustaría aplicar el término, lo pasado de la transparencia. Es, si me preguntan mi opinión personal, no entiendo la necesidad de seguir buscando o sea, la misma textura de un material que sabemos que es dañino. O sea, si la piel es dañina, ¿por qué seguimos experimentando hasta encontrar una textura similar? Sí, puede ser porque te guste, puede ser porque lo disfrutas, no sé, yo, o sea, yo tengo accesorios de piel, tampoco voy a ser hipócrita, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué no renunciar a ese material o a esa textura? O sea, ¿por qué no encontrar mejor una alternativa diferente? O sea, me parecería a mí en lo personal más innovador encontrar que resulta que el mango por sí solo tiene esta textura que es perfecta y que a lo mejor de ahí van a salir los siguientes 800 accesorios. Ahora entiendo que exista esta necesidad y que exista esta necesidad de suplir, porque hay gente para la que es importante, solamente checaría los procesos. Hay que recordar que cualquier técnica, que cualquiera de estas técnicas emplea agua y emplea químicos. Y habría que checar si la empresa que está desarrollando estos materiales cuenta con acreditaciones internacionales y nacionales que respalden que están siendo responsables en sus procesos. Eso con cualquier material, o sea, hasta con los que están reciclando PET. Ok, perfecto. Otra pregunta, Israel. Si estamos interesados en emprender de manera sustentable, pero no sabemos a dónde acudir para la compra de telas y material, ¿a dónde o en dónde nos recomiendas acudir o investigar para adquirir el material? Ese es un tema muy interesante y polémico, porque justo creo que durante muchos años aquí en México, bueno, no en México, también en Latinoamérica, se dio como cierto celo de yo diseñador, no te voy a decir quiénes son mis proveedores. Ujú. Entonces, afortunadamente las nuevas generaciones están muchísimo más abiertas a esas. O sea, me gustaría decirte que o sea, mi primer respuesta lógica sería Love It. De Love It tenemos como algunas entrevistas y con diseñadores y con marcas que ellos dicen, mi proveedor es de tal lado, mi proveedor es de tal lado, mi proveedor está en tal lugar. No existe al momento, hay gente que está trabajando, pero no existe al momento un directorio tal cual de proveedores sustentables en México. Estoy hablando a nivel nacional. A nivel Ujú. internacional, claro que los hay, y hay países que, o sea, por ejemplo, Colombia tiene Inexmoda, creo que se llama la organización, e Inexmoda tiene una estructura sumamente fuerte en la que los diseñadores se pueden acercar y pueden investigar cómo están los proveedores textiles. En México todavía no lo hay, pero hay marcas con las que si tú sabes, no sé, por ejemplo, está Amor y Rosas, que es de una amiga que se llama Laura Melendres, está aquí en Ciudad de México, y ella es de mis favoritas en temas de investigación textil. O sea, ella te sabe contar desde el algodón orgánico hasta el bambú, hasta el hemp, hasta lo que tú quieras. Y si tú vas y le preguntas, ella es súper sincera y te va a contar hasta dónde conoció el proveedor. O sea, es como buscar este tipo de perfiles. Hay organizaciones como la de Mirel, nunca puedo pronunciar bien su apellido, Daquart, Acuart. que también busca este esfuerzo por visibilizar proveedores y marcas que tengan este tipo de iniciativas. Ahora sí que en México es de investigarle todavía y de echarse un clavado a redes y de hablar con mucha gente, porque no existe una organización que esté regulando todo esto. Sí, y creo que como dices, hay mucha gente que está abierta a dar esta información porque pues que es todos buscamos un fin, ¿no? En común, entonces yo creo que es eso, informarse. Ok, Israel, pues yo creo que con esto damos por terminado. Muchas gracias, Israel, por acompañarnos. Y ya para terminar, quisiera que porque mira, creo que empezaste tu webinar diciendo algo muy importante. El problema es que no nos damos cuenta que somos parte del problema porque no nos afecta directamente. Entonces, me gustaría que cerraras con algún consejo para los futuros diseñadores de que entiendan que todos somos parte directa del problema.
Sí. Eh, Voy a decir algo, no sé cómo plantearlo sin que suene tan agresivo de primera, entonces lo voy a decir cómo va, pero al final nuestra simple existencia contamina y tiene un impacto ambiental. O sea, todas las acciones que yo tengo en mi día a día tienen un impacto ambiental. Esto no se los digo como de que, ay, volvámonos locos y ya todos somos el problema. No, es necesario que seamos conscientes. Y no les estoy diciendo que mañana se vayan a comunidades hippies en medio de la nada y empiecen a crear su autosustento, o si es la decisión que ustedes deciden, que ustedes toman, está perfecto, pero el ser conscientes de nuestras acciones diarias nos ayuda a tomar mejores decisiones. No se obsesionen, eso creo que es uno de mis principales consejos. Yo al principio cuando empecé con todo esto de la sustentabilidad me volvía loco, o sea, de que me daba, hay un término incluso ahora que lo reconoce la OMS, que es la ecoansiedad, y es como, no, o sea, no te puedes volver loco porque al final no vas a accionar. O sea, si tú decides hoy consumir menos carne, adelante, esa es una de las batallas que tú puedes ganar y está perfecto. Si tú decides, ok, hoy voy a dejar de usar ropa o de comprar ropa nueva y voy a comprar solamente una vez cada 3, cada 6, cada año, está perfecto. Si tú decides que vas a empezar a hacer voluntariado para recoger basura, está perfecto. Decide qué acción te puede ayudar a llegar a un mejor lugar y a tener una mejor relación con el medio ambiente. O sea, creo que ese es como mi principal consejo. Pero sí, como diseñadores, ser conscientes también que, o sea, eso fue a nivel personal, como diseñadores, ser conscientes que la sustentabilidad ya no es un valor agregado. O sea, la sustentabilidad ya no es un si quieres tenerlo en tu línea, si quieres llevarlo en tus procesos, es una obligación que tenemos todos. Súper. Pues muchas gracias, Israel, por acompañarnos el día de hoy. Es una plática muy interesante y que le va a servir a los chavos y espero que también no solo les sirva de información, pero también que los motive a diseñar para generar un cambio y diseñando pensando en el futuro. Muchas gracias, Israel, nuevamente. Gracias, Miriam. Gracias a todos. Que tengan un bonito día. Gracias por acompañarnos. Hasta luego, gracias. Luego.